Hoy os llevamos de ruta urbana por Cangas del Narcea, capital del mayor concejo asturiano y uno de los mayores de España. Antiguamente esta ciudad se llamaba Cangas de Tineo, como podréis ver en algunas placas antiguas que encontraremos por el trayecto, pero fue a principios del siglo XX cuando recibió su actual denominación. Comenzamos cruzando el puente colgante diseñado por José Gómez del Collado y cuya obra se llevó a cabo en 1973. Tiene una longitud de 70 metros y está suspendido a 20 metros de altura. Une el barrio del Fuejo con la Plaza de la Oliva, donde podemos contemplar la trasera de la Basílica de Santa María Magdalena, nuestra próxima parada. La Basílica de Santa María Magdalena fue construida por orden del excelentísimo don Fernando Valdés y Llano, arzobispo de Granada, inaugurándose en 1642. Tuvo la categoría de colegiata desde sus inicios hasta que en 1992 el Papa Juan Pablo II le otorgó el título de Basílica Menor. Fue declarada Monumento Nacional el 12 de agosto de 1982. Aunque en la web constaba que abría los viernes de mañana y de tarde, como el resto de la semana, excepto los domingos que solo hago de mañanas, nosotros la encontramos cerrada en las dos ocasiones que nos acercamos a ella, así que solo podemos mostrarla por fuera. En la fachada principal vemos dos sencillas portadas laterales de reja y una central de madera, flanqueada por dos pilares y un dintel, sobre el que descansa un vano con la figura de Santa María Magdalena, patrona de Cangas del Narcea, tallada en mármol blanco. Sobre ella, un reloj y el escudo de armas de Valdés de Llano, coronando todo el conjunto, la balaustrada que une las dos torres campanario. La planta de la basílica es de nave única y posee tres capillas laterales a cada lado, además de un triple ábside cuadrado. En el crucero se alza una pequeña torre rematada en cúpula. Accedemos desde el exterior al vestíbulo de una de las capillas y observamos dos placas, una honorífica dedicada al párroco don Jesús Bayón Rodríguez, natural de Moreda, en el concejo de Aller, que llegó a Cangas en 1979 para ejercer como tal. Prestó sus servicios hasta los 81 años, jubilándose en 2019. Al otro lado de la puerta vemos otra placa que resume los datos históricos de la basílica que comentamos en su presentación. Cangas debe su actual nombre completo al río Narcea, que nace en Fuentes del Narcea y discurre durante 97 kilómetros cruzando Cangas hasta su desembocadura en el río Nalón a la altura de Forcinas, en el concejo de Pravia. Vamos a bajar hasta su paseo fluvial para llevaros a la parte más antigua de la ciudad. No pudimos evitar fijarnos en este enorme mural dedicado a dos grandes de la historia musical, Michael Jackson en primer plano y Louis Armstrong con su inseparable trompeta al fondo.
Es obra de los grafiteros Dax Vegan, Unalone y El Niño. Fue realizado en 2018 y está ubicado en el Parque de los Nogales. Y tras este paréntesis cruzamos este moderno puente rojo para pasar al otro margen del paseo y pronto retroceder unos cuantos siglos en la historia al atravesar el siguiente puente. Por debajo del puente romano, el río Naviego, un afluente del Narcea que nace en San Vicente de Naviego, se junta con su río principal, y es en esta confluencia donde se erige el barrio más antiguo de la ciudad, con un nombre muy apropiado, Entrambasaguas. Aunque se le conoce como puente romano, los primeros documentos que hablan de él datan del siglo XIV. Es de planta de media luna con un ligero peralte en el centro. Está construido con piedra arenisca, cuarcita y pizarra. Tiene 5 arcos que parten desde nuestra posición, aumentando progresivamente de tamaño, siendo el quinto el más grande, de 9 metros de amplitud y bajo el cual transcurre el río. Su piso está formado por guijarros y podemos contemplar lo que en tiempos debieron de ser apartaderos para que los transeúntes dejaran pasar a los carros. Continuamos nuestro viaje en el tiempo retrocediendo 7 siglos para adentrarnos en la zona más antigua de Cangas, Entrambasaguas, con el Naviego a su izquierda y el Narcea a la derecha. La magia de las zonas antiguas en las ciudades es cómo puedes viajar en el tiempo según hacia dónde mires. Aquí podemos contemplar los 2 puentes más famosos de la ciudad, de épocas tan dispares. Pero volvamos a 1387, primer año en el que se tiene constancia documental de este barrio que vamos a visitar y que permanece sin apenas cambios. La primera edificación que vemos nada más salir del puente es una sencilla construcción, el Palacio de Uría. Aunque lo datan de 1712, se cree que puede ser más antiguo. Fue mandado a hacer por las familias Uría y Queipo de Llano. En su fachada se pueden apreciar escudos de armas de ambas familias. La familia Uría constituye uno de los linajes más importantes de Asturias, con personajes relevantes como Fray Benito de Uría y Valdés, nacido aquí en Cangas y que fue abad del monasterio de Celanova y obispo de Ciudad Rodrigo, o los políticos José Uría y Terrero y su hijo José Francisco Uría del Riego. Los 3 vivieron entre finales del siglo XVIII y el XIX.
La capilla del Carmen fue construida en el siglo XVII, encargada y sufragada por la Cofradía de la Virgen del Carmen. Su aspecto es muy sencillo y, sin embargo, sus proporciones y elevado campanario hacen que sea bien vista desde lejos. Tiene una sencilla portada con una pequeña representación de la Virgen del Carmen labrada en piedra sobre el dintel y un escudo de piedra donado por la Peña La Forca. En su base destacan dos voladores cruzados, y es que esta capilla y su Virgen tienen un papel crucial en la famosísima fiesta de la Descarga, como veréis luego. Estamos viendo una placa honorífica dedicada al monje jesuita Luis Alfonso de Carvalho, nacido en 1571 en este barrio de Entrambasaguas y fallecido en Valladolid en el año 1635. Además de religioso con una amplia trayectoria, fue historiador y una de sus obras fue Historia de las Antigüedades y Cosas Memorables del Principado de Asturias, publicado en Madrid póstumamente en 1695. Al fondo, detrás de mí, está la casa de los Llano Flórez, pero se encuentra en muy mal estado. En primer plano tenemos la casa Ivo. Es una de las viviendas tradicionales que podemos ver en este barrio. Esta en particular es de gran tamaño y tiene un doble corredor de madera en la parte superior. Estamos ante la calle de la polémica en esta historia. Una vía abierta en el año 1700 y que ha tenido 3 nombres oficiales: So el Mercado, Sol Mercau y sí, leéis bien, Arrastraculos. Este último era el que usaban los vecinos popularmente para referirse a dicha calle y se decidió añadir, ya sea por detalle histórico o simpático. En el Prado del Molín tiene lugar la fiesta grande de Cangas, del 14 al 22 de julio. La descarga se realiza siempre el 16, el día del Carmen. La imagen de dicha Virgen sale en procesión desde la Basílica de Santa María hacia la Capilla del Carmen en Entrambasaguas. Es en el momento en que la Virgen va a cruzar el puente romano cuando las 39 peñas participantes proceden al lanzamiento de 80.000 voladores durante 6 minutos. El último día de celebración es el de la patrona de Cangas, Santa María Magdalena. La peña de la descarga L'Estruendu estuvo en activo entre los años 1985 y 2010. En esta placa puede leerse lo siguiente: aquí al son de las aguas bullidoras, de mi dulce niñez las dulces horas, dichoso vi pasar, y aquí 1000 veces al morir el día, vine amante después de mi alegría, dulces sueños de amor a recordar. Se trata de un fragmento del poema La Vuelta de la Aldea, escrito por el mexicano José Rosas Moreno en el siglo XIX. El Ayuntamiento de Cangas de Narcea ocupa desde 1951 el Palacio de los Condes de Toreno, de estilo barroco asturiano, construido en el siglo XVII por petición de Fernando Queipo de Llano y Valdés, nombrado conde de Toreno por Felipe IV. El edificio es un gran palacio de planta rectangular, con un patio interior, diseñado por el arquitecto Juan García de la Barrera. Como ocurre en otros edificios históricos de la ciudad, varios escudos de armas de la familia residente decoran su fachada. Todo el conjunto está declarado bien de interés cultural por el Principado de Asturias. Accedemos al palacio y en el vestíbulo nos encontramos una placa homenaje en memoria de los héroes del Regimiento de Voluntarios de Cangas de Tineo en la Guerra de la Independencia. Recordemos que Cangas de Tineo era el anterior nombre de la ciudad, hasta principios del siglo XX. El patio interior cuenta con columnas octogonales en su piso inferior, sosteniendo el corredor de madera superior. El suelo tiene el característico empedrado de guijarros que hemos visto por las partes antiguas de la ciudad.
Seguimos recorriendo el palacio y nos dirigimos al nivel superior, para ver el patio desde otra perspectiva. Después de una pausa para comer, desde la calle Mayor descendemos hacia la calle de la Fuente, donde nos esperan 3 lugares de interés, uno de ellos muy esquivo, como descubriréis. Lo primero que nos encontramos a nuestra izquierda es la fuente que da nombre a esta calle. El grueso muro donde está ubicada la salida del agua podría pertenecer a una de las antiguas defensas de la ciudad. Su cubierta es de madera y pizarra. Sobre la fuente hay 2 placas con fechas diferentes, una con 1816 en números romanos y otra que pone 1888. Nos llamó la atención esta ofrenda navideña realizada por el grupo de montaña Piélago, ante unas pequeñas figuras que podrían representar a Santa María Magdalena, patrona de la ciudad, y a San Bernardo de Menthon, patrón de los montañeros. Torcemos a la derecha y subimos por la calle La Fuente en busca de 2 casas señoriales. Este que vemos, con balcones en forma de púlpito, es el Palacio de los Llano. Se construyó en el siglo XVIII. Antonio de Llano Flórez y su esposa Catalina Villamil tenían su residencia anteriormente en el barrio de Entrambas-Aguas, en aquel vetusto palacio que os mostramos brevemente tras la capilla y cerca de Casa Ivo. El escudo de armas que decora su fachada es de los Castrillón Villamil y Valdés Flórez. Aquí tenemos la anécdota del viaje. Lo último que te esperas al buscar un palacio es que tenga un cartel de Lanas Stop en la fachada. Por eso fue que pasamos de largo como 2 veces subiendo y bajando la calle antes de darnos cuenta de que realmente estábamos ante el Palacio Pambley. Ya lo sabéis para futuras visitas. El kit para ubicarlo es ese cartel. Poniéndonos serios, construido en el siglo XVI, es el más antiguo de la ciudad y su estado de conservación es bastante malo. Destacables solo son los escudos de armas de la familia Pambley en su fachada y la reja que permitiría el acceso al interior. Al igual que el anterior, no es visitable. Volvemos al punto de partida en la Plaza de la Oliva y os mostramos el Palacio de Omaña, construido en el siglo XVI y que ha sufrido varias reformas. Fue la residencia principal de Lope de Omaña, miembro de un destacado linaje que tomó posesión de otras propiedades en Asturias. Fueron benefactores de la iglesia y dieron otros servicios para la ciudad. Se casó con Catalina Queipo de Llano, aliándose así con otra poderosa familia. Este edificio fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1981.
Desde 2007 es propiedad del Ayuntamiento y alberga la Casa de la Cultura. Cruzamos de nuevo el puente colgante para volver al coche y llevaros a la siguiente parada, a un pueblo cerca de aquí, perteneciente a este concejo. Conocido popularmente como el Escorial asturiano, estamos ante el monasterio de San Juan Bautista, situado en Corias, en la margen derecha del río Narcea. Fue construido entre 1022 y 1044 y su estilo principal era románico, aunque tras un gran incendio en 1744 sufrió una importante reforma y ampliación que le dio un aire más neoclásico. Su artífice fue el arquitecto Ventura Rodríguez. Desde su inauguración y hasta la desamortización de Mendizábal en 1835 perteneció a la orden benedictina. En 1860 fue cedido a los dominicos. La primera figura que Toni nos muestra corresponde a Santo Domingo de Guzmán, fundador de la orden dominica. La segunda se corresponde a San Juan Bautista, al cual está consagrado el monasterio. Los escudos de armas pertenecen a las familias de los condes Piñuelo Jiménez y Aldonza Muñoz, ambos fundadores del monasterio. Fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1982. Desde 2013, gran parte de este monasterio se utiliza como parador nacional. En su entrada vemos dos vagonetas de hierro originales de antiguas minas, que hacen alusión a una de las formas de vida que forman parte de la cultura asturiana.